Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Quiero pedirles abran sus Biblias un momento. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Muy bien, quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El conocimiento de Dios. Y hace algunos días atrás, en Colombia escuchamos la noticia triste de un fiscal paraguayo que fue asesinado en la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia. No sé si ustedes vieron la noticia, fue un hecho muy escandaloso, muy doloroso, sobre todo que a medida que se iba conociendo la noticia, se iban conociendo más detalles acerca de lo que había pasado. Y la noticia decía que lo asesinaron mientras se encontraba con su esposa, pasando unos días de luna de miel en Cartagena. Las autoridades entonces empezaron la investigación y días después vimos como el propio presidente de la República le anunció al país que los presuntos asesinos habían sido capturados en una serie de operativos que involucraba a autoridades de policía de Colombia, Brasil y Estados Unidos. El día que esto ocurrió, es decir, el día que se dio la captura y estos diversos operativos, yo me dirigía a la zona de mi casa donde tenemos el televisor porque a ciertas horas de la mañana me gusta ver con mi pequeña Victoria cómo ella disfruta los documentales de animales bebés. Hay unos documentales que se llaman así, animales bebés. Pero al encender la televisión, pues obviamente los canales de transmisión del TDT, porque no tengo televisión por cable, transmitían todos los detalles de cómo fue la investigación que llevó a la captura de los posibles asesinos. Yo me entretuve y quise ver la noticia porque no estaba muy enterado, y mientras veíamos las noticias me impactó tremendamente un comentario que mi esposa, que vino a estar a mi lado, hizo frente al caso. Ella me dijo lo siguiente: mi amor, ¿sabes qué es muy triste? Que cuando asesinaron a este fiscal, antes de asesinarlo, media hora antes, él había recibido una noticia de su esposa, y es que iba a ser papá. Así que, dada la sensibilidad que este papel de paternidad me ha causado, me quedé mudo, profundamente triste, y además resonaban en mi mente las palabras de la frase que mi esposa repetía. Ella empezó a decir: el bebé no conocerá a su padre. Y lo decía con tanto dolor: el bebé no conocerá a su padre. Y lo repetía, y entre ella más lo decía con tanto dolor, mi corazón se apesadumbraba más. He estado pensando mucho en esta expresión de mi esposa, y he tratado de imaginarme cómo será la vida de ese niño. Sin duda alguna, ese niño no podrá saber cómo era el carácter de su padre. No podrá saber cómo hablaba su padre. No podrá saber cómo pensaba su padre. No podrá saber cómo lo tocaba su padre. No podrá saber cuál es el aroma de su padre. No podrá saber cómo actúa su padre frente a X o Y situación. No podrá ese niño saber cómo era su padre en momentos de tensión.
No podrá saber cómo comía su padre. No podrá saber cómo sería su padre como papá. Sin embargo, sí es posible que ese niño llegue a conocer cosas de su padre. Por ejemplo, las historias de amor que su mamá le cuente. Si sus abuelos están vivos, entonces le podrán contar las historias de la infancia de su padre. Tal vez algún amigo cercano del papá le cuente cosas privadas que nadie más sabía. Pero toda esta información hará que ese niño tenga una idea cercana de quién era su padre, mas nunca sabrá quién verdaderamente era su papá. Piense además en esto que pensé yo. Si por alguna razón la madre decide casarse con otro hombre, la idea que este niño tenga de un padre será muy difusa, escasa de información y tal vez tan poca que no genere ningún vínculo con su padre muerto. Él empezará a ver al nuevo esposo de su mamá como su padre y ahora asumirá características del nuevo papá, pero no de su propio padre. Todas estas especulaciones mías me han llevado a preguntarme cosas como ¿cuánto viviré? ¿Cuánto vivirá mi hijita Victoria? Pero también pienso que si Dios nos da vida a ambos, ¿qué será lo que mi hija dirá que conoce de mí? ¿Captará ella mi forma de pensar? ¿Entenderá mi pequeña Victoria mi labor como pastor? ¿Verá ella a Jesús a través de mí? Cuando yo salga de casa y esté con otras personas, ¿qué les contará ella de lo que ha aprendido de mí? ¿Será que mi pequeña Victoria percibirá mi aroma? ¿Le gustará mi forma de hablar? ¿Le gustará mi forma de comer, de dormir, en general mi forma de ser? ¿Será ella tan conocedora de mí que podrá criticarme severamente? No lo sé. Sin duda alguna, si Dios nos permite tener vida a ella y a mí, nuestra relación será muy diferente a la relación que este hijito de este fiscal asesinado tenga con su padre muerto. Por una razón, él no estará presente. Ahora reflexionemos con las siguientes preguntas. ¿Conozco a Dios? Si lo conozco por medio de la razón o lo conozco por medio de la comunión. ¿Lo que conozco de Dios es por información o lo conozco como una vivencia personal? Y preguntémonos, ¿puedo conocer a Dios solo por la razón o puedo conocer a Dios solo por la vivencia? O tal vez será que puedo conocerlo de las dos formas. Al preparar este mensaje esta noche, sé que podría convertirse en un sermón que produce sueño para muchos, pero he orado a Dios que el Espíritu Santo abra el entendimiento de todo el que escuche este mensaje, para que además de ser ministrado, pueda recibir una enseñanza de la palabra que pueda guardar y, como oró nuestro hermano Hamilton, poder enseñarle a otros. Y quiero comenzar diciendo que en la exposición teológica del conocimiento de Dios, se dice que puedes conocerlo a Él por medio de dos formas. Primera forma, la natural. Segunda forma, la histórica sobrenatural. Así que trataré de usar dos lados de este altar para hacerme entender. Usaré mi lado izquierdo para referirme al conocimiento de Dios de manera natural. Usaré mi lado derecho para decir que podemos conocer a Dios de manera histórica y sobrenatural. Y hablemos de esta primera parte, el conocimiento de Dios de forma natural. En cuanto a la forma natural, es decir, sin que haya una enseñanza, sin que haya una iglesia, sin que haya una escuela teológica, inclusive sin que haya Biblia, y atención a esto, sin que haya Biblia, nosotros podemos conocer a Dios. Y estoy dividiendo esto y por favor le pido que no saque conclusiones hasta que yo no termine porque podría entenderse como una herejía. Porque
lo que trataré de decir es que aunque aún sin Biblia pudiéramos conocer a Dios, en realidad no es la forma única, ni es la forma final en que Dios desea darse a conocer. Así que hablemos de esto, la forma natural. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a los romanos acerca de la forma natural, lo siguiente, dijo, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Ahora viene lo siguiente, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El apóstol Pablo está diciendo que a través de lo que vemos, se puede identificar quién es Dios. Se puede identificar cómo actúa Dios. Se puede entender cómo es su carácter, cómo piensa. A través de la creación podemos ver que Dios es y tiene una inteligencia superior. Y además Pablo dice que podemos conocer su poder eterno. Cuando usted ve una montaña, cuando usted ve el mar, cuando usted ve un río, este año creo que tal vez en este mes habrá una alineación donde desde la Tierra se podrán ver 5 planetas diferentes. Cuando usted ha ido al planetario de la ciudad y lo montan allá en las sillitas que le permite ver ese telescopio y empiezan a mostrar la inmensidad de las galaxias, la inmensidad del universo, Pablo dice, todo eso es una muestra con la que Dios revela que Él existe. Y además Pablo dice que este conocimiento es a través de la mente, porque contempla lo que a través de los ojos vemos, aunque no se pueda discernir de una forma natural. Y quiero que paremos un momento en lo siguiente. ¿Qué pasaría si ese niño del fiscal, cuando crezca, dijera lo siguiente? Pues como mi papá no está acá, como no lo siento y como no lo conozco, simplemente afirmo que mi papá no existe, ni existió ni existirá. Todos tendríamos que decirle, ¡hey! Estás equivocado. El que existas de manera natural confirma que sí tuviste un papá, aunque posiblemente ahora no esté. Y todos tendríamos que empezar a explicarle, para que un hijo nazca se necesita un espermatozoide masculino más un óvulo femenino que cuando se juntan, entonces viene la concepción. Eso es lo que sabemos por la naturaleza. Pablo dice, ¿saben qué, queridos hermanos? La gente niega a Dios y lo hace de manera consciente. Lo niegan porque sus pecados son muy grandes, pero además lo niegan porque en su mente han cerrado el concepto de lo que es Dios desde la naturaleza. ¿Cómo pueden negar que hay alguien que es superior sabiendo que están todas las cosas que han sido creadas? Es como si Pablo dijera, inclusive si nos viéramos a nosotros mismos, por más pequeños que seamos ante el universo, nos daríamos cuenta que detrás de nuestra propia creación tuvo que haber una mente superior que ha creado todas las cosas y por eso Pablo dice, Dios no nos creó para que estuviéramos simplemente en el aire, sino que Él creó todo para que en ese todo se manifieste su naturaleza y que Él existe. Así que el versículo 18 nos va a decir por qué la gente no cree en Dios. Nos dice que la gente no cree en Dios porque la gente con su maldad obstruye lo que Dios viene haciendo, revelándose. Mire cómo dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Miren esto, que con su maldad obstruyen la verdad. Qué interesante esto. ¿Por qué hoy nuestros niños en los colegios están afirmando cosas como
Nunca hay pruebas suficientes de que Dios existe. ¿Por qué hoy hay hijos de hermanos nuestros en la iglesia que le están diciendo a sus padres: papá, mira, tuve una conversación con un familiar, tuve una conversación con un vecino y me ha dicho cosas que son muy reales? Papá, ¿de verdad tú crees que la Biblia es suficiente y que la Biblia como libro debería darnos a nosotros una garantía? Papá, necesitamos más, porque lo que dice la Biblia se contradice. Porque yo puedo creer en Dios, pero tengo problemas con este librito, como están diciendo algunos jóvenes hoy. Y no solamente algunos jóvenes, es un proceso humano negar a Dios. ¿Y por qué niegan a Dios? Pablo dice: obstruyen la verdad por medio de su maldad. Así que piensen lo siguiente: hay un río que está fluyendo tremendamente, es la verdad de Dios. Pero Pablo dice: ese río se obstruye cuando la maldad de los seres humanos niega al Creador. Así que no es que la naturaleza no sea suficiente para conocer a Dios, sino que la maldad de los seres humanos apunta, enfila baterías para que esa verdad del conocimiento de Dios no sea evidente. Hoy se está manifestando lo que empezó hace algunos años en países como los Estados Unidos. Se ha adoctrinado a la mayoría de maestros, profesores de escuela y de universidad, para que en comunión, todos ellos juntos, saquen de las escuelas, de la vida de las personas, de la vida de las familias, este libro que precisamente nos enseña que la naturaleza es una de las maneras como Dios muestra su gran poder. ¿Y cómo ocurre esto? Se han levantado diferentes movimientos. Primero, el de la aceptación, normalización y legalización del pecado. Tres cosas diferentes frente al pecado. Aceptémoslo. No, eso no es tan malo. No es tan malo que tu hija vaya a mi casa y que se quede en la alcoba con mi hijo. Eso no es tan malo. Eso es aceptación. Pero luego lo normalizamos, empezamos a decirle a la gente: oíste, vos sos bobito porque estás peleando con tu hija, que porque lleva al novio a la casa, eso es normal, eso ya se usa, tenés que enseñarle a consumir anticonceptivos, explicarle cómo se usa un preservativo, pero eso es normal. Pero damos el otro paso, y el otro paso es la legalización. En Colombia, por ejemplo, existe la ley de infancia y adolescencia. Y esa ley de infancia y adolescencia dice que los hijos no son de los padres, que los hijos son del Estado colombiano. Y que al ser del Estado colombiano, si un padre castiga, reprende o da un ejemplo por medio de la corrección, entonces el Estado puede intervenir para quitarle a esa familia los hijos, porque según ellos los hijos no deben recibir corrección, no deben recibir instrucción y no deben recibir adoctrinamiento frente a una costumbre sana como es el cristianismo. Aceptación, normalización y legalización del pecado. ¿Qué hacen estas tres cosas? Obstruyen la verdad de Dios. Pero hay más. Aparece el ocio como proyecto filosófico. Durante mucho tiempo nosotros hemos tratado de cambiar humanamente el significado de la palabra ocio. Ocio es una forma como hoy la gente dice: está haciendo pereza, o está descansando, o es muy cansón. ¿No ve que algunas veces las mamás ven que los hijos hicieron un daño y entonces le cuentan al papá: mira, dañó la grabadora, y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y el papá dice: ¿pero por qué está así? Y la mamá contesta: porque es muy ocioso. No, hemos descontextualizado la palabra ocio. La palabra ocio en la Biblia tiene otro significado. Ocio significa que la gente se ocupa de buscar conceptos filosóficos, sociológicos y humanistas para tratar de demostrar cosas que van en contra de los valores que Dios mismo nos dio en la naturaleza. Por ejemplo, ahorita hablaré de esto, la ideología de género. Cuando usted escucha a un defensor de la ideología de género hablando, casi que convence si usted no está sentado o centrado en las bases bíblicas y de la moral. Por ejemplo,
Hoy ya no se habla del género masculino y femenino como la forma en que Dios nos ha perfilado, sino que se habla como una forma fluida de la naturaleza, de tal forma que en esa forma de fluir de la naturaleza puede ser que un niño haya nacido con pene, pero él haya tomado la decisión de ser mujer porque simplemente siente que su cuerpo no se ajusta a lo que su pensamiento le dice que verdaderamente es. Y cuando usted escucha a los defensores de esto, se va a dar cuenta que llevan años de estudio, años tratando de justificar, años tratando de mostrarlo de manera científica, sociológica, inclusive filosófica. Y por eso llamé a este punto el ocio como proyecto filosófico. ¿Se acuerda que hasta hace algunos años era un éxito que alguien tuviera primaria? Con solo tener primaria, una persona estaba capacitada para enfrentar la vida. Sabía leer, sabía escribir, sabía sumar. Inclusive, en Colombia aparecieron grandes personalidades que fueron riquísimos y nunca fueron a una escuela. Después entonces aumentaron el nivel de educación y dijeron, vamos hasta la básica secundaria, hasta noveno. Después dijeron, necesitamos un poco más, crearon décimo y once. Después entonces dijeron, la gente necesita ir a la universidad y crearon el pregrado. Y en esa época, si una familia lograba sacar profesional a alguien, entonces era la familia diferente, la familia esforzada. Un pregrado era suficiente. Hoy en día tenemos especialización, maestría, posgrado, posgrado en otros términos porque las diferentes carreras tienen diferentes formas, luego sigue doctorado, hoy incluso vamos en postdoctorado y de ahí en adelante seminarios, cursos y toda forma de actualización. Esa es la forma del ocio filosófico. Y yo con esto no estoy diciendo que no debamos prepararnos. Lo que estoy diciendo es que ese ocio como proyecto filosófico nos lleva a la siguiente etapa y es la proyección del pensamiento al mal. Todos esos estudios hacen que la gente termine teniendo tanto valor hacia sí mismo, tanta egolatría, que entonces ahora sus pensamientos están dirigidos siempre a aquello en lo que quieren buscar placer. Placer por medio de las drogas, del licor, del sexo ilícito. Piense en una persona que ha estudiado toda su vida, que dice no haber disfrutado la vida porque para poder llegar a un postdoctorado a los 35 años, una persona tiene que llevar muchísimos años estudiando. Pero al llegar a ese nivel, esa persona dice, ¿qué sentido tiene la vida? Así que la proyección del pensamiento al mal empieza a ofrecerle a esa persona, primero, riquezas que lo hacen sentir seguro. Entre más estudies, más ganas. Y si más ganas, más gastas. Pero si más tienes, deberías buscar más el placer, pasear más, tener más sexo ilícito, no comprometerte con una persona en matrimonio, no tener hijos. Y ahora, si quieres sentirte acompañado, consigue una mascota. Luego viene la racionalización inútil. Pablo estaba diciendo en este texto lo siguiente. Miren lo que dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Pero si una persona toma la decisión de no creer en el Señor, entonces al no creer en el Señor, simplemente está cortando una parte de su capacidad de raciocinio. Cuando la gente niega a Dios, cuando la gente afirma que Él no existe, cuando la gente ataca la vida de fe, esa persona está teniendo un raciocinio inútil y la gente cree que está argumentando bien. Piensen lo siguiente, es como si a esa persona le quitáramos un pedazo de cerebro y al quitarle un pedazo de cerebro, esa persona pierde una parte de su capacidad de razonar. Porque tanto estudio lo va a llevar a que en algún punto tome la decisión de saber qué necesita de Dios y no lo podrá encontrar. Luego viene la invención de ideas necias sobre Dios. ¿No ha escuchado usted expresiones como, y si Dios existe, entonces ¿por qué permite las guerras? Y si Dios existe, ¿por qué permite que una mujer aborte a un bebé? Y si Dios existe, ¿por qué permitió que ese abusador sexual violara a ese niño? Siempre culpamos a Dios. Y de esa manera está en la humanidad tratando de decir, si Dios existiera no permitiría todo eso.
Pero además, después de esto viene el poder del engaño. ¿Y qué hace el poder del engaño? Empezar a penetrar la mente de la gente para hacerle creer todo lo que es mentiroso. Ese poder del engaño entonces lleva a la gente a lo otro, a la inmoralización social. La palabra inmoralización no existe, no existe, pero la usé para mostrarla como un antónimo, porque si decía perversión, tal vez no la relacionábamos perversión con moralización. Así que usé esa palabra que me inventé para este sermón, la inmoralización social. ¿Y qué significa esto? Hasta hace algunos años la gente pecaba y lo hacía en silencio, lo hacía en secreto. Hoy no. Hoy la gente está diciendo, ¿qué estamos haciendo de malo? Hagámoslo públicamente. Hace algunas semanas el pastor nos estaba contando cómo en un periódico regional se hizo una denuncia de cómo la gente ahora va al sector de Guatapé, del Peñol, y lo han convertido en una playa nudista y a la gente no le importa. Esa forma social de pensar hace que hoy ya no haya privacidad en las casas. Hoy se han convertido las casas en lugares, en antros donde se consumen drogas, se hacen fiestas y a la gente no le importa. Después de esto, entonces se manifiesta lo que les dije ahorita, el surgimiento de las ideologías. ¿Cuáles ideologías? Las de género, las espiritistas. La ideología espiritista está diciéndole a la gente cosas como estas: tú mismo eres tu Dios, tu cuerpo es tu templo. Y entonces la gente cristiana que no conoce la palabra de Dios dice, ay sí, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero un momentico, del Espíritu Santo, no de ti, del Espíritu Santo. Está la ideología política, está la ideología progresista, que aunque creen que van a avanzar y van a llevar a la sociedad a un mejor nivel, en realidad es una ideología retrógrada. ¿Hace cuánto Dios superó el tema de la homosexualidad desde Sodoma y Gomorra? Pero la gente dijo, no, no está mal, sigamos cometiendo homosexualidad. Todos tenemos diferentes formas de amar. Están las ideologías idiomáticas. ¿Qué tal, por ejemplo, yo predicar aquí en la iglesia diciéndoles a ustedes, todes son muy bienvenides? Porque se me prohibirá decir todos o se me prohibirá decir todas. Se me prohibirá decir hermanos y hermanas y ahora tendré que decirles hermanes. Cosas absurdas. Pero cuando tú escuchas a quienes están proclamando esto, hablan con tanta ilación que ya lo interiorizaron. Ideologías retóricas por medio de la argumentación, ideologías dialécticas. ¿Qué capacidad la que tiene hoy el mundo para hablar? ¡Qué capacidad! Y también las ideologías emocionales. Por eso Pablo dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Recuerda que les mencioné ahorita la racionalización inútil. Aquí está, dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Así que la negación de esta forma natural de conocer a Dios trae consecuencias sobre quienes se niegan a creer en Jesús, que es Dios. Y Pablo va a decir cuáles son esas consecuencias. Él está diciendo, muy bien, Dios nos ha dado la creación para que lo conozcamos. Y la gente dice, no, la creación no es suficiente, la creación es inteligente y ella se ha hecho por sí misma. Entonces Dios dice, muy bien, me van a negar, miren las consecuencias. Versículo 24, por eso. ¿Por qué por eso? Porque Pablo viene diciendo, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria al Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Entonces Pablo dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual.
de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Detengámonos acá. Según el apóstol Pablo, históricamente primero fue el lesbianismo y después fue el homosexualismo masculino. Primero las mujeres dijeron, no, no queremos hombres en nuestras vidas. Porque mire Pablo cómo da el orden. Mire lo que dice. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, y mire que ahora viene una consecuencia. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Pablo está diciendo, la homosexualidad en sí misma es un castigo. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta que el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Todas estas personas malvadas que practican la homosexualidad como reprensión de Dios son conscientes de quién es Dios y por eso se inventan toda esta naturaleza racional de pensamiento para obstruir la verdad de Dios. Lastimosamente, lo que algunas veces la iglesia del Señor no interioriza, ellos sí lo conocen, sí lo saben, pero lo niegan. Y convencen a otros de que es un error, aunque ellos saben que es verdad. Si pudiéramos hacer un resumen, tendríamos que decir cosas como estas. El resultado de esta negación de conocer a Dios de manera natural es dominio de los malos deseos del corazón, impureza sexual, degradación del cuerpo, convicciones hacia la mentira, idolatría, lesbianismo, homosexualidad masculina, mente torcida, malicia, bajeza, envidia, homicidios, calumnias, cinismo, rebeldía a los padres, que lo llamé aquí cambio de roles. Hoy tenemos niños que no tienen ni idea de lo que es la vida, ni el sufrimiento, ni el esfuerzo, que ahora son los que mandan a sus padres. Pablo está diciendo, todo esto es porque la gente se ha negado a aceptar el conocimiento de Dios de manera natural. Es como si Pablo estuviera diciendo, conocer a Dios de manera natural sería tan sencillo que si la gente lo aceptara, nadie debería tener estas prácticas. Pero como lo niegan, miren todo el desastre humano. Ahora miremos en segundo lugar cómo es el conocimiento de Dios de manera histórico y de manera sobrenatural. Histórico. Debo decirles en relación a lo histórico que debemos destacar que el descubrimiento histórico de Dios no se ha dado porque el ser humano haya encontrado evidencias de su investigación. Al contrario, es Dios mismo quien se ha dado a conocer. Él se ha mostrado, Él se ha revelado, Él se ha comunicado a través de la Biblia, que es su palabra.
Ningún ser humano nunca podrá decir, encontré a Dios, porque es Dios quien se da a conocer y finalmente Él es quien se nos presenta a nosotros. La Biblia dice en Levíticos capítulo 10, versículo 11, además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Observe que Moisés no trajo los mandamientos porque él pretendía uniformar comportamentalmente a la gente. Los mandamientos llegaron porque Dios los reveló. Él dio su palabra. ¿Y qué dice Dios? Deben enseñar a obedecer estos mandamientos. Así que una cosa es que Dios dé sus mandamientos, primer paso. La otra cosa es que alguien los enseñe. Y la tercera cosa es que alguien los obedezca. Así que la Biblia revela las palabras de Dios, los deseos de Dios, los planes de Dios, el propósito eterno de Dios, las intenciones de Dios, el carácter de Dios, la manera de pensar de Dios. Este librito, como lo están llamando muchas personas, es el sagrado libro y en él Dios se ha dado a conocer completamente. En su gracia y en su misericordia, Él nos ha mostrado todo esto. Pablo, escribiéndole a estos mismos hermanos en Romanos capítulo 15, versículo 4, viene diciendo lo siguiente: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, obsérvese que está en mayúscula para hacer referencia a la Biblia, y dice, para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Cada letra, cada sílaba, cada palabra, cada frase, cada versículo, cada capítulo, cada libro de este sagrado libro nos muestra y nos revela al Dios Todopoderoso. No hay ni una sola letra que sobre, no hay ningún punto y coma que sobre. De hecho, el Señor Jesús dijo, he venido y ninguna de estas palabras se acabará hasta que todo se haya cumplido. También escribiendo a los Corintios, Pablo dice en su primera carta, en el capítulo 10, versículo 11, todo eso le sucedió a nuestro pueblo, es decir, a Israel, para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. La gente normalmente se pregunta, pastor, ¿qué debemos hacer? Pastor, ¿y si gana tal persona la presidencia? Pastor, ¿y si viene un terremoto? Pastor, ¿y si se caen las montañas? Pastor, ¿y si en realidad empieza a escasear la papa, como están diciendo los medios de información que se va a acabar la papa? Pastor, ¿y si sigue el calentamiento global? Pastor, ¿y si nuestros hijos insisten en hacer esto? Pastor, ¿y si les siguen enseñando esto otro, qué vamos a hacer? Ya lo deberías estar haciendo. Deberías estar leyendo diariamente, ordenadamente, fervientemente, la manera histórica como Dios ha revelado, repito, sus palabras, sus deseos, sus planes, su propósito, sus intenciones, su carácter, su manera de pensar. Pero dije también que esta forma de conocerlo de manera histórica no es solo histórica, es histórica y sobrenatural. ¿Recuerdan que en un primer momento les dije hay una forma natural? Pues ahora les tengo que decir hay una forma histórica, Biblia, y sobrenatural. Es decir, no se comprende ya ahora solo desde la luna, desde las estrellas, desde la hilación de las cosas, sino que se comprende porque se entiende por el Espíritu de Dios lo que escribió el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios que muchas veces, escuche esto, muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas,
en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y observen, y por medio de él hizo el universo. Así que hay una forma en la que Dios está hablando que trasciende, que es más grande. Y aunque pudiéramos decir que la manera natural nos habla lo suficiente de Dios, el escritor a los Hebreos dice, a pesar que eso es suficiente, Dios no se ha detenido para hablar y ahora lo quiere hacer de una manera más especial. ¿Y cómo lo ha hecho? Por medio de su Hijo. Ahora ya no solo el universo habla, ahora habla el creador del universo, porque termina la frase diciendo, y por medio de él hizo el universo. Así que es como si Dios estuviera diciendo, muy bien, como no les fue suficiente la naturaleza, entonces les voy a hablar por medio del creador de la naturaleza. Como no les fue suficiente el cosmos, la luna, las estrellas y el sol, entonces les voy a hablar por medio del que con un soplo de su boca, según Job, hizo todas las constelaciones. ¿Sabes qué dice Job? Que el Señor sopló un suspiro, un suspiro fue suficiente para llenar todo el firmamento con las constelaciones y las estrellas. Así que, contrario a lo que piensan quienes no encuentran suficientes las pruebas de Dios, la Biblia misma nos afirma que Dios es trascendente, ya que Dios es diferente a su creación. ¿Sabe qué está diciendo en este texto el escritor? Dios es diferente y es superior a su creación. Hay dos pensamientos que dicen que Dios es inmanente y que Dios es trascendente, teológicamente. Lo inmanente lo pondré en este lado que dije, que era lo natural, y lo trascendente lo pondré en este lado que dije, que era lo histórico sobrenatural. ¿Qué dice la inmanencia? La inmanencia dice que Dios está en su creación. Así que esto ha dado origen a una falsa doctrina que se llama el panteísmo. ¿Qué dice el panteísta? El sol es Dios, el árbol es Dios, el agua es Dios, la lluvia es Dios, lo que se solidifica es Dios, los minerales es Dios. No es cierto. Dios habita con su creación, pero la manera trascendente dice que Dios es superior a su creación. La Biblia dice en varios pasajes que Dios no necesita a su creación para revelarse, sin embargo, Él la usa. Dios pudiera predicarnos hoy por medio de un ángel, pero Dios ha dicho, no, le daré mi espíritu a un tipo como este que está parado allá de pantalón negro y saco azul, para que Él comparta mi palabra. Dios es trascendente porque Él no depende de su creación. Dios es trascendente por una razón muy importante. Jesús no es una mera reflexión de la gloria y la naturaleza de Dios. Jesús irradia la misma gloria de su Padre, porque Jesús es la representación exacta del Ser Supremo que es Dios. Así que esta manera sobrenatural de conocer a Dios está dirigida en nuestra mente, ya no por la naturaleza, sino por el Espíritu Santo de Dios. Así que no puede ser comprendida por nuestra mente humana y carnal. ¿Cómo entendemos hoy a Dios? Ya no por la naturaleza, ahora lo entendemos por el poder del Espíritu que habita en nosotros. Miren lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 10 y siguientes dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, por eso está en mayúscula. Pues el Espíritu, sigue hablando del Espíritu Santo, lo examina todo hasta las profundidades de Dios.
Y va a poner un ejemplo humano para hacernos entender. Y dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Vamos a parar un momentito acá. Necesito una pareja de hermanos bien hermosos. Vengan ustedes, Carlos y Lisette. Vengan rápido, corriendo, volando, rápido, rápido, hermosos. Vea qué belleza. Vea, les damos la bienvenida a nuestros hermanos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 7 años. ¿Y de convivencia? Como 8 millones de años más o menos. Como 14. ¿Hace cuánto se conocen? 22 años. Mírense fijamente. ¿Tú sabes qué está pensando ella? No, mire bien, mírela a los ojos. Usted lleva como 8 siglos con ella. Mírela bien. ¿Qué está pensando? Vea, mírela, mírela. ¿Sabes qué está pensando? Bueno, ahora tú. Vamos a ver si tú lo conoces más. ¿Sabes qué está pensando él? Seguro. Pero tú lo conoces. Míralo profundamente. Mira, yo le ayudo. ¿Sabes qué está pensando? Ni siquiera ellos que son pareja saben qué está pensando el otro. Y Pablo dice, lo que ella está pensando lo conoce solo el espíritu de vida que está en ella, nadie más. Lo que él está pensando lo conoce solo él. Por eso es que muchas veces las esposas, cuando los ven callados, le preguntan, ¿qué estás pensando? Y ella empieza a decir, hay otra. Sí, sonido. Así que ella está pensando, ¿qué estará pensando él? ¿Será que tiene otra? ¿Será que me ve muy gordita? ¿Será que estoy oliendo mal? Y el tipo está por allá pensando, hay que pagar servicios, mercar. No me acordaba que tengo que pagar cuota de la casa. Nadie sabe lo que alguien está pensando sino su propio espíritu. Nadie, nadie. Siéntense, queridos hermanos, están muy lindos, gracias. Nadie lo sabe. Y mire lo que dice Pablo. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Solo mi espíritu sabe lo que estoy pensando. Y dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Solo su espíritu conoce sus propios pensamientos. Y ahora sigue diciendo Pablo, miren esto tan interesante. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Sigamos. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Atención, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y miren esto, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, para entender esto voy a necesitar 2 varones. Pastor, ven acá un momento, por favor. Querido suegro, ¿quieres venir un momento acá? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Gracias. Sí, gracias, Henricito.
Vamos a suponer que Él es Dios. Y vamos a suponer, ¿sí? Hasta aquí un momento, que nuestro hermano representa a todos nosotros. Pablo dice, nadie que sea carnal o que tenga el espíritu carnal o que tenga el espíritu del mundo puede entender la mente de Dios. Nadie. Ninguna persona que esté pecando puede entender la mente de Dios. Y dice, pero Dios nos ha dado su espíritu, lo sopla y lo pone en nosotros. Y dice que al soplarlo y ponerlo en nosotros, esta persona que ha recibido el espíritu de Dios, ahora tiene la capacidad de pensar con la mente de Cristo y de entender los pensamientos que Dios, solito en su interior, piensa Él. ¿Me hago entender? Solo el espíritu de una persona puede conocer sus pensamientos. Y dice Pablo, el espíritu de Dios es el único que conoce los pensamientos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos comparte su espíritu. Y al compartirnos su espíritu, nos permite conocer la mente de Dios. Me estoy haciendo entender, gracias. Eso es glorioso. Así que ahora hemos trascendido, ya no solo por la luna, ya no solo por las estrellas, ahora es por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿Qué horas tenemos? 7:58. Rápidamente. ¿Por qué entonces no crecemos en el conocimiento de Dios? Con este punto termino. ¿Por qué no crecemos en el conocimiento de Dios? No crecemos en el conocimiento de Dios porque mire lo que el apóstol Pablo dice y volvemos al texto inicial. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando, miren esto, en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Nuestra mente puede llegar a conocer más profundamente a Dios cuando su Espíritu es puesto en nosotros. Sin embargo, Pablo está diciendo, hay un momento en el que una persona no crece en el conocimiento de Dios porque sigue teniendo un pecado que obstruye la verdad del conocimiento de Dios en esa persona. Así que lo diré como lo dije el domingo a las 10 de la mañana. Todos tenemos actitudes, conductas y comportamientos o acciones. Tres cosas diferentes. Actitudes, conductas y comportamientos o acciones. Pablo está diciendo, la actitud de nuestra mente tiene que renovarse. Y para que se renueve necesitamos la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros tenemos un pecado en nuestro actuar. Un pecado que inclusive algunas veces puede estar oculto a nuestros ojos porque nos acostumbramos a vivir en él. Pecado como el orgullo, el mal genio, la arrogancia, la altanería, la soberbia. Inclusive puede ser un pecado de inmoralidad. ¿Se ha dado cuenta a cuántos pecados nos han llevado, hablando en términos de inmoralidad, estos telefonitos? Hoy si alguien quiere ganar seguidores en cualquier red social, normalmente usa a mujeres que están semidesnudas para llamar la atención de la gente. Esas pequeñas cosas se convierten en pecado. ¿Y sabes qué hace ese pecado? Nos cierra la mente al conocimiento de Dios porque esa maldad empieza a obstruir la verdad de Dios. ¿Qué dice entonces Pablo? Pablo viene hablando de aquí de acciones. Dice, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. Pablo está diciendo, pilas con los pecados. Aquí está hablando de mentiras, pero si usted observa el texto, viene hablando de muchos pecados. Pilas con la arrogancia, pilas con la inmoralidad, ojo con la idolatría. Pablo dice, no las practiquen más. ¿Por qué? Porque si las siguen practicando, su actitud no cambia. Y si su actitud no cambia, entonces no se pueden renovar. Porque inclusive, si leyeran la Biblia, su pensamiento está obstruido y no entenderían lo que lee. Así que Pablo está diciendo lo siguiente. Quítense el ropaje de la vieja naturaleza, dejen de pecar.
Pero no solo dejen de pecar, renueven su mente. Y cuando renueven su mente, profundicen en el conocimiento de Dios. Y al profundizar en el conocimiento de Dios, ese conocimiento hará que haya renovación en ustedes. Nuestra mente es renovada cuando el poder de la palabra de Dios nos convence del pecado que una acción genera. ¿Cuántas personas han practicado durante siglos el chisme? Son conocidos como la señora chismosa del barrio, de la familia, y ellas nunca lo reconocen. Sin embargo, ¿por qué no lo reconocen? Porque no han renovado su mente. Y ellas dicen, no es chisme, es curiosidad y es capacidad de comunicar los sucesos que la gente tiene ocultos. No han renovado su manera de pensar, así que siguen teniendo la misma acción. Pero esa señora chismosa, cuando va y coge la Biblia, empieza a leer y al leer, aunque está siguiendo cada línea y cada párrafo, primero, no entiende. Segundo, no memoriza. Como no entiende y no memoriza, no cambia, no se renueva. Por medio del profeta Oseas, Dios dijo, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Así que, ¿qué es el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios es esa íntima relación con el Señor en el que ahora sé quién verdaderamente es Dios. Ya no estoy preocupado por los sucesos, ya no estoy preocupado por las situaciones. Ahora sé lo que Dios piensa frente a algo. Ahora tengo la capacidad de enfrentar las situaciones adversas de mis hijos para poderlos guiar a través de la palabra y saber que si mis hijos se van a la izquierda, ya sé cuál va a ser el final. Si se van a la derecha, ya sé cuál va a ser el final. No andaré con incertidumbre. Este mismo texto en la versión TLA dice, ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. El conocimiento de Dios significa que la prioridad de mi mente siempre estará en saber, Dios, ¿qué quieres tú de mí? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dios, estoy dispuesto a hacer tu voluntad aunque vaya en contra de mis propios principios. Dios, te quiero conocer profundamente. ¿Saben por qué no crecemos en el conocimiento de Dios? Por depositar nuestros sentimientos en otros seres. ¿Sabe cuántas mujeres han perdido su vida esperando que un hombre les proponga matrimonio? Y aunque ellas saben que andar en fornicación es pecado, no toman una decisión firme porque han puesto sus sentimientos en un ser humano. No crecemos en el conocimiento de Dios por ser incapaces de desarrollar disciplinas espirituales, orar, leer, congregarse, amar. No crecemos en el conocimiento de Dios por ignorar que Dios es bondadoso y a la vez es severo. No crecemos en el conocimiento de Dios por maltratar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres en la iglesia están estancados y no crecen ni en el conocimiento de Dios ni en la fe por la forma como tratan a su esposo o a su esposa y a sus hijos? Estúpido, idiota, mucha pendeja, más pendejo yo que me casé con esta boba. Y algunas veces creemos que eso pasó y que ya se lo llevó el viento y que esas palabras necias no llegarán a ninguna parte. Esas palabras están obstruyendo el conocimiento de Dios. No crecemos en el conocimiento de Dios por negociar la verdad de Dios por un beneficio personal. Hay personas que han atrevido o se han atrevido a hacer documentos que dicen mentiras porque les van a dar un dinero y eso obstruye que esa persona siga conociendo a Dios. Recuerde el plato de lentejas de Saúl. ¿Qué hizo? Entregó su primogenitura por un plato de lentejas o un beneficio personal. Además, no crecemos en el conocimiento de Dios por aceptar las doctrinas de la nueva era. Hoy tenemos a cristianos diciendo, pastor, me voy a meditar. Pastor, voy para la clase de yoga.
Pastor, ¿cómo te parece que estoy haciendo mandalas? Pastor, qué karma el que me pasó. ¿Qué karma, pastor? Estamos hablando en el lenguaje de la nueva era. No nos damos cuenta que esa palabra karma es una forma como los hinduistas han metido una doctrina para meterle terror a la gente diciendo, tienes que tolerar todo aunque sea malo porque si no lo toleras te vendrá algo peor. No crecemos en el conocimiento de Dios por nuestra incapacidad para reconocer uno o varios pecados. Si tú en la vida encuentras que más de 2 personas te dicen, oye, eres orgulloso, deberías tomarte tiempo para reflexionar porque tal vez te estás diciendo la verdad. Si por lo menos 2 personas en la vida te dicen, es que usted es muy indisciplinado, deberías sentarte un momento a meditar así como el pastor nos predicó la semana pasada, hacer un selaj y reconocer que tal vez los demás tienen razón. Si 2 personas en la vida te dicen, eres un mentiroso, deberías detenerte, hacer un selaj, reflexionar y tal vez te darás cuenta que te están diciendo la verdad aunque te está doliendo. Tampoco crecemos en el conocimiento de Dios por dejarnos distraer y no ser capaces de entender los temas de actualidad como farándula, política, economía y religión. Todo lo pasajero nos entretiene. Y deberíamos hacer que esto que es pasajero y que es información real simplemente nos muestre el punto de la historia en el que Dios está actuando en favor de su pueblo. Quiero terminar este mensaje con lo que dice Dios por medio del profeta Jeremías a un rey. En el capítulo 22, versículo 15, 16 y 17 de Jeremías, Dios dice, pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Y dice, por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó. Y le fue bien en todo. Y mire lo que pregunta Dios, ¿no es eso lo que significa conocerme, dice el Señor? Así que el conocimiento de Dios hace que nos manifestemos en una actitud correcta y comportamiento correcto hacia el prójimo. Pero Dios le dice, pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. En últimas, el conocimiento de Dios es detenido cuando nosotros, por los afanes de este mundo, el dinero, las riquezas y por el deseo de placer en todo lo pecaminoso, obstruimos lo que Dios nos ha revelado, su presencia y su gloriosa palabra que nos muestra su mente misma. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.